Historia con Alfonso Gómez Rossi. Mi querido amigo, el doctor Alfonso Gómez Rossi, es un gustazo encontrarte, aunque sea por esta vía, mi querido amigo, después de algunos días de enfermedad. Pero aquí estamos otra vez en Contigo Puebla para que hablemos de historia. Y esta mítica, sin duda alguna, imagen, este mítico personaje de la Primera Guerra Mundial, Mata Hari, la espía holandesa a la cual se le acusa de haber filtrado información a favor de los alemanes en aquel terrible conflicto mundial de hace 100 años en Europa. Pues bueno, un día como hoy la apresan en un hotel allá en Francia y pues hablemos de la Mata Hari, amigo, y pues el muy denigrante papel que la mujer se le ha dado también en estos conflictos bélicos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, fíjate, hablamos de ella porque en un día como hoy, pero de 1917, fue arrestada en el hotel del Elíseo, ¿no? Y se la acusa de traición, ¿no? Ahora bien, casi siempre cuando hablamos de Mata Hari, hablamos de una mujer seductora, amante, que de alguna manera es causante del colapso de la civilización occidental, ¿no? Y con esta historia nos vamos a encontrar siempre con esta idea presente que nos viene tiene un origen cristiano, ¿no? De que una mujer que tiene una sexualidad descontrolada puede ser responsable de la caída de una sociedad. Tenemos como ejemplo a Eva, ¿no? Que por haber hecho o haber invitado a Adán de comer el fruto prohibido, provocó la caída, ¿no? O la Malinche, ¿no? Que por ser la amante de Hernán Cortés provocó la caída de los aztecas. Entonces, aquí tenemos que ir desgranando un poco el mito de la realidad. La realidad de Mata Hari es una historia bastante trágica y, como veremos, le quitamos un poco de glamour, ¿no? Nace en 1876, hija de un empresario rico de la ciudad de Leeuwarden, en Holanda, que se dedica a hacer sombreros, pero esa era una profesión muy lucrativa antes. Si vemos las fotografías del pasado, generalmente vamos a ver que la gente utilizaba sombreros. Sí, claro. Entonces, a partir de este negocio, él va a entrar también en el negocio del petróleo y va a ser una persona bastante próspera. Pero a los 13 años, el papá de Mata Hari pierde todo el capital, abandona a su esposa, se divorcia de ella y ella fallece a los 3 años del divorcio. Ahora, Mata Hari no se llamaba Mata Hari cuando nació, sino que llamaba Margarita Gertrudis Cele, ¿no? Un nombre que es poco glamoroso y era la mayor de 4 hermanos. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando su papá deja a la mamá y la mamá fallece, Mata Hari se va a vivir con un tío para que pueda estudiar en una escuela normal. La idea es que en esa época una mujer decente, que la familia de Mata Hari lo era porque era una familia burguesa, tenía pocas opciones una mujer decente para su futuro. Entonces, o tenía el matrimonio o tenía la opción de dedicarse a ciertas carreras como el ser maestra, para lo que ella estaba entrenando. Pero en esta escuela normal, a los 16 años, se enamora de ella el director de la escuela. Y hay dos versiones. En una, el director la seduce y tienen relaciones sexuales. Y en otro, él la acosa a ella, nunca pasa nada, pero la reputación de Mata Hari queda manchada por la implicación de que tal vez tuvo relaciones sexuales con el director de la escuela. Abandona la casa de su padrino y entonces se va con un tío y se muere del aburrimiento. A los 19 años se escribe a través de un periódico, encuentra a un tipo que quiere casarse por correspondencia. Empieza el cortejo y este señor era un holandés de origen escocés que se llamaba Rudolf MacLeod. Su mamá era una baronesa de la nobleza baja de Holanda, lo cual le daba a él cierta entrada dentro de la aristocracia holandesa y le daba cierto caché. Entonces se conocen, andan y terminan casándose. Se casa ella a los 19 años y él obtiene un puesto como oficial del gobierno en la isla de Java, que se encuentra en Indonesia, que en esa época era una colonia holandesa. Entonces abandonan Holanda y se van a vivir a la isla de Java y ahí tienen dos hijos, Norman y Jean, ¿no? Ahora bien, el matrimonio fue un fracaso. Él era alcohólico, tenía una amante oficial y probablemente tenía sífilis, cosa que no le dijo a ella, y los dos niños que tuvieron de esta relación probablemente nacieron con sífilis congénita, ¿no?
Esto fue problemático porque los niños tuvieron que tratarse por sífilis y en esa época no había penicilina y se trataba la sífilis con mercurio. Se cuenta que el tratamiento fue tan agresivo en el caso de los niños que la misma noche los dos niños se enferman y muere el niño Norman y la hija Jean sobrevive, ¿no? Ahora, hay otra versión que por el mal genio de Rudolf MacLeod, la esposa de un sirviente los envenena y eso provocó la muerte del niño. Lo más factible es que haya sido la sífilis y el tratamiento y finalmente eso fue lo que causó la muerte de Norman. Esto termina de destruir una relación que ya estaba bastante mal. Él era infiel. En algún momento Mata-Hari abandona a su marido y se va a vivir con otro oficial holandés. Y es en este momento cuando empieza a aprender el idioma malayo y empieza a aprender ciertos aspectos de la cultura de la isla de Java que le fascinaba. Regresan a Holanda y se divorcian. Se separan en 1900 y en 1902 se divorcian. Las cortes le dan la custodia de la niña a Mata-Hari, pero un día Rudolf llega y se lleva a la niña y nunca la regresa. Para Mata-Hari tener a Jean había sido un problema porque él nunca pasaba una pensión alimenticia y no tenía una manera ella de mantener a la niña. Entonces, cuando él se lleva a la niña, ella asume que es mejor para la niña porque él siempre fue bondadoso con ella. Y entonces ella decide seguir su vida, ¿no? ¿Qué le pasa a la niña de Mata-Hari? Bueno, pues en 1919 muere por un derrame cerebral probablemente causado por la sífilis que había heredado de su padre. Ahora bien, Mata-Hari deja Holanda y se va a vivir a París. En París se dedica a la prostitución, se dedica a posar como modelo y también posa como modelo para la equitación. Pero se da cuenta que una manera de hacer dinero es a través del baile. En esta época, París se va a conocer como una ciudad cultural que es el centro del mundo civilizado y se le conoce a esta época como el Belle Époque, la bella época, que va entre 1871 y 1914. Justamente en esta época, alrededor de 1905, una mujer de la edad de Mata-Hari llamada Isadora Duncan pone de moda los bailes exóticos en París. Los parisinos ya estaban hartos del ballet clásico y estaban buscando diferentes cosas. Entonces, bailarinas como Isadora Duncan van a traer diferentes métodos de baile a París y se va a poner de moda el baile exótico. Y Mata-Hari, que había vivido en Malasia, va a inventarse una nueva persona. Ya no va a ser Margarita Gertrudis, sino que ahora va a ser Mata-Hari, que en el lenguaje malayo significa el ojo del cielo o el sol del amanecer, ¿no? Y ahora se inventa una personalidad como que es una princesa de la isla de Java o es la hija de oficiales coloniales que creció y participa en esta cultura y fue bastante hábil en su personaje porque va a convencer al orientalista más importante de París en ese momento, ¿no? De nombre Emilio Guimet. De hecho, actualmente en París existe el Museo Guimet que tiene las antigüedades de Asia y él era el especialista en Oriente. Entonces Mata-Hari va con él y él está convencido de que ella está diciendo la verdad, ¿no? Y que realmente es una princesa exótica o una mujer exótica. Y ella va a dedicar su baile a hacer striptease, lo que hoy diríamos que es striptease, diciendo que ese era el baile que se hacía en Java. Lo que va a hacer es ponerse una serie de velos y se los va a ir quitando a medida que va bailando. Esto le va a funcionar durante una época, pero ya para 1912 ella ya había engordado y había perdido el encanto y la gente ya la veía como una mujer vulgar. Su baile ya no tenía sentido para ellos, pero seguía siendo una cortesana. Esto tiene relevancia porque de ahora en adelante se va a enfrentar a una serie de problemas económicos. En 1914, Francia y Alemania entran en la Primera Guerra Mundial y ella, al ser una ciudadana holandesa, es parte de un país que es neutral y puede viajar a diferentes países sin necesidad de restricciones. Entonces va a estar viajando entre Holanda, Inglaterra, Francia y España y se va a enamorar de un soldado ruso que dice que es el amor de su vida, de nombre Vadim Zhukov, ¿no? En 1916 él va a estar en una batalla y pierde un ojo y ella quiere ir a cuidarlo. Entonces pide pasaporte para poder ir a verlo, pero los franceses le dicen que prefieren que se lo pueden dar, pero a condición de que ella espíe a favor de ellos. Pero ella ya estaba trabajando para los alemanes. Ahora, no queda claro
cómo es que ella ya había sido contratada por los alemanes, pero va a empezar a espiar para los dos países, ¿no? Era una espía muy mala, por lo que sabemos en la actualidad, era una espía muy mala. Solo reciclaba chismes de periódicos de los países neutrales que tenían más información o contaba los chismes que sabía de la vida sexual de ciertas personas, pero no era una buena espía, ¿no? Y a final de cuentas va a tratar de sacar dinero por esto y va a ser capturada finalmente por los franceses en un día como hoy. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Los alemanes estaban desencantados con ella y sentían que era una espía que solamente los estaba utilizando, pero no aportaba nada de conocimiento. Ella se entrevista con el embajador alemán en Madrid con la finalidad de encontrarse con el príncipe de la corona alemana, pero el embajador alemán en Madrid lo que hace es mandar una comunicación con un código que ya conocían los franceses. Ellos capturan esta información y se dan cuenta que ella aparece como el agente H21, pero el embajador en Madrid da lo suficiente información para que la capturen. En ese momento, Francia había enfrentado una serie de derrotas y necesitaban un chivo expiatorio. ¿Qué mejor que una mujer que tenía una reputación como cortesana para castigarla y echarle la culpa a ella de estas derrotas, diciendo que por culpa de ser una doble espía para Alemania y para Francia, ella era la responsable de la muerte de 50,000 personas? Se le captura, se le manda a la prisión de Saint-Lazare y después de eso ella va a pasar por un juicio en el que los soldados que ella había cortejado, porque siempre le habían gustado los oficiales, la van a acusar de ser una traidora y posteriormente ellos admitirían que ni siquiera no tenían las pruebas siquiera para azotar a un gato, con lo que ellos la condenaron. La condenan, ella afirma que sí, ella es una ramera, pero jamás era una traidora y a final de cuentas la van a fusilar. Ahora, hay versiones distintas de cómo va a morir. En una le pide que no le pongan la máscara para que pueda ver a los que la van a fusilar. Y en una versión dice que manda un beso hacia las otras personas. Hoy en día ya no se ve a Mata Hari como esta femme fatale, ¿no? Que destruyó la civilización francesa, sino más bien como una víctima de las circunstancias y de los hombres de su vida que la explotaron. Así es, mi querido Alfonso Gómez Rossi, porque la Francia de ese entonces pues cometió muchos errores durante la Primera Guerra Mundial. El gobierno francés era bastante criticado por el número de personas, de soldados que murieron en las trincheras y especialmente porque muchos de sus militares de alto rango pues andaban paseándose, viviendo muy bien en hoteles y compartiendo la cama con mujeres extraordinarias como Mata Hari. De ahí que, como bien dices, utilizar un chivo expiatorio y que ha sido también, lamentablemente, el uso, y la posición que se le ha dado a las mujeres en muchísimos conflictos, como chivo expiatorio, como moneda de cambio para tapar los errores de los hombres que gobiernan. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, como siempre, agradecidos de verte y escucharte, amigo. ¿Dónde te hallamos? En Facebook como Alfonso Gómez Rossi. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.